Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy en esta clase vamos a aprender a pronunciar un nuevo fonema consonántico que es de mucha importancia en el quechua y que suele utilizarse bastante en el quechua. Empecemos. En la pantalla puedo mostrar el fonema consonántico ja. Escuchen bien, ja. Y hay algo importante, mira. Debajo de este fonema consonántico encontramos tres vocales, la vocal A, la vocal E y la vocal O. ¿Por qué las tres vocales? Porque recuerden que este fonema consonántico solo se puede utilizar con las tres vocales A, E, O. O sea que cuando formamos una sílaba podría formarse ja, je, jo, solo en estos tres casos, no podemos formar con otras vocales. Ahora empezamos a hablar según el punto de articulación. El punto de articulación, como nos muestra este cuadro rojo, es postpalatal. Y si nos dirigimos a la parte de la cavidad bucal que está en este espacio, encontramos que la producción de sonido es en la zona postpalatal de la cavidad bucal. Esto es un aspecto muy fundamental, ya que esto nos permitirá pronunciar o hacer que se produzca de manera adecuada el sonido. Ahora, recuerden, mira, vamos a practicar, chicos, en este caso un poco de lo que yo llamo silabeo. ¿Por qué es importante silabeo? Porque nos va a ayudar a diferenciar las expresiones o en este caso, cada una de estas sílabas nos va a ayudar a diferenciar. Ya, bueno, ahora, repasando un poquito el dónde y cómo se produce el sonido, veamos aquí, mira, veamos el primer espacio. ¿Dónde se produce el sonido? El sonido se produce ¿dónde? Pasando un poco el paladar. Es la zona exclusiva donde se produce el sonido. Ahora, ¿cómo se produce el sonido? Cuando hablamos de cómo se produce el sonido, hablamos directamente del modo de articulación. ¿Y cuál es el modo de articulación? Es qué pasa dentro de la cavidad bucal para que se pueda producir este sonido. En este caso hablamos que dentro de la cavidad bucal la lengua se encorva, ¿ya? Se dirige hacia la zona postpalatal y gracias a esa obstrucción de aire y gracias al paso del aire de manera aspirada se produce este sonido ja. Ahora, veamos un poco de términos para poder practicar y para poder mejorar nuestra pronunciación. Amigos y amigas, aquí tenemos el primer término que vamos a tener que nosotros utilizar o, en este caso, vamos a pronunciar. Fíjense, empezamos el primer término. Geli. Geli viene a ser sucio. Gelka. Gelka, escritura. Gelkai. Gelkai, escribir. Getoi. Getoi, frotar. Jospai, escuchen bien. Jospai, revolcarse. Jata, fíjense. Jata, viene a ser ladera o pared. Joña. Joña, moco. Jatui. Jatui, vender. Jechincha. Jechincha, hollín. Casco. Casco, pecho. Kawai. Kawai, mirar. Kellai. Rebuscar lo que sobra. Aquí un poco más nos detenemos. Cuando yo llamo término o utilizo este término Kellai, por ejemplo, en el campo suele utilizarse. Las personas que van a escarbar la papa terminan de escarbar, se lo traen toda la papa. Pero, ojo, queda algunos retazos o algunas papas en la chacra. ¿Y qué va a pasar? Una persona, no sé, que tiene la necesidad de conseguir papa, va, recoge esas papas, busca, a esa acción se llama Kellai. Luego tenemos otro, mira, Hatunawasi, mercado, Hatunawasi. Joya, que viene a ser inmaduro. Así que amigos, te recomiendo que puedas volver un poco atrás el video y que puedas otra vez practicar la pronunciación para que mejores en este caso tu comunicación en quechua.
Con este consejo terminamos y te sugiero que te suscribas a nuestro canal y que también compartas este video para que muchas personas aprendan quechua y podamos revalorar quechua. Con nosotros, amigo, conmigo nos vemos en el siguiente video y así que a practicar el quechua. Tupananchis kama.